Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes una semana más. Esta semana vamos a dar inicio con el tema de la programación orientada a objetos. Específicamente en la clase de hoy vamos a tratar conceptos de clases, objetos, métodos, encapsulamiento y constantes. Puede que ustedes se pregunten en este momento, profesor, ¿pero qué es la programación orientada a objetos? Bueno, es una forma especial de programar más cercana a cómo nos expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación, ¿verdad? Nos va a hacer como la sintaxis o la forma en que usted programa de una manera más sencilla a la que usted la expresaría en la vida real, ¿verdad? Sino tanto como un lenguaje procedural o alguna cuestión así, ¿verdad? Que le pueda a usted dificultar un poco a la hora de poder desarrollar sus ideas. Muy bien. ¿Cómo hacemos cuando se piensa en objetos? Bueno, pensemos en este carro que estamos viendo acá. Un objeto, ¿verdad? Tiene que tener dos cosas. La primera son los atributos, que son también características, por ejemplo, el color, la marca, el kilometraje. Y la otra serían los métodos o acciones. Por ejemplo, usted un carro lo puede encender, lo puede acelerar y pues lo puede frenar, por decir algunas de las acciones, ¿verdad?, que el carro puede realizar. Muy bien. Ahora, pero puede que tenga que ser siempre un objeto real, algo tangible, para que podamos nosotros pensar en programación orientada a objetos con eso. No, también puede ser, por ejemplo, una fracción. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué? Porque tiene las dos cosas esenciales que todo objeto debe tener, que son sus atributos. En el caso de las fracciones poseen numerador y denominador. Y los métodos. Una fracción puede simplificarse, puede sumarse con otra fracción o puede restarse. Ahora, eso nos lleva a hablar acerca de las clases en programación orientada a objetos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué son las clases? Las clases son un conjunto de objetos con características similares, es decir, agrupadas. Por ejemplo, un carro, perdón, por ejemplo, un carro es un objeto, pero cuando hay tantos carros con características similares, entonces ellos pueden pertenecer a una clase. ¿Ok? La clase pues generalmente se va a inicializar en singular y la primera letra se va a utilizar en mayúsculas. Esas son normas, ¿verdad? Establecidas, estándares por los cuales debemos de regirnos en la programación para que entonces sea más fácil poder comprender los códigos. Entonces, vean que aquí yo tengo la clase carro, que la clase carro tiene sus atributos, color, marca, kilometraje y los métodos, encender, acelerar y frenar. Muy bien, entonces, acá pudiéramos pensar, ¿verdad?, que por medio de estas clases nosotros podemos instanciar o crear objetos. Porque, por ejemplo, en carro 1, el carro 1 va a tener características o atributos de la clase de carros. Pero, ¿podemos nosotros solamente crear un objeto? No, nosotros podemos crear más objetos a partir de una clase que sean similares a los atributos y características de la clase a la que pertenecen. Entonces, veamos que también cada uno de estos objetos va a realizar acciones diferentes. ¿Okay? ¿No? Por ejemplo, mi carro 1 puede estar encendido y mi carro 2 puede estar acelerando. ¿Ok? No necesariamente van a tener que hacer las mismas acciones ambos. Ahora pues vamos a hablar acerca de la creación de clases y objetos. Muy bien, entonces como pueden ustedes observar aquí, nosotros tenemos public class coche, donde public va a ser un modificador de acceso. No se preocupen, más adelante vamos a hablar acerca de este tipo de modificadores. Luego del public tenemos el class, que el class se refiere, ¿verdad?, que estamos declarando una clase, estamos creando una clase. Y finalmente tenemos el nombre que va a tener esa clase, en este caso coche. Recordarles que se hace el nombre en mayúscula, la primera letra, y en singular. Muy bien, después de aquí abajo en las líneas van a ir los atributos y los métodos de la clase. Entonces, a este punto, por ejemplo, estamos hablando acerca de la creación de una clase. También nosotros podemos instanciar un objeto. Entonces, para eso vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos aquí abajo el nombre de la clase, que sería coche. Luego, seguido, viene el nombre del objeto, que en este caso se llama coche 1.
luego viene un igual y después se pone un new. El new es para crear un objeto, recuerdan, ya hemos trabajado con este comando new, y después viene nuevamente el constructor, ¿verdad? El método constructor. Después vamos a hablar acerca también de estos métodos constructores. Entonces, si usted quisiera crear otra clase, ¿verdad? Un ejemplo, tener otro objeto, puede instanciarlo igual, en este caso, siguiendo la misma directriz. Primero, el nombre de la clase a la que pertenece, luego el nombre del objeto, seguido de new, y luego el nombre del método constructor, que generalmente pues lleva el nombre de la clase. Entonces, vamos a pasar en este momento a NetBeans para que veamos cómo funciona esto a razón de código. Bien, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de Java Application, como de costumbre. Yo le voy a poner aquí o-intro. Muy bien, y aquí abajo le voy a desmarcar para que no me cree ninguna clase principal. Como pueden ustedes observar aquí en Source Package, tenemos que los paquetes por defecto están en blanco. Entonces vamos a dar un clic derecho y vamos a decirle New Java Package. Okay, a este lo vamos a nombrar como clases y objetos. Clases y objetos, finish. Muy bien. Aún así vean que sigue en negro mi paquete porque no tiene clases dentro. Entonces vengo y le doy clic derecho new, Java class, y vamos a poner aquí de nombre carro. Muy bien, finish. Y tenemos creado, ¿verdad? Nuestro paquete ya con la clase carro. Muy bien, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer aquí primero? Bueno, vamos a declarar los atributos de la clase. Muy bien, yo voy a crear de tipo string el atributo color. Voy a cambiar aquí el idioma, ok. El atributo color, y de tipo string también el atributo marca. Muy bien, y de tipo entero el kilometraje, km. Ok, entonces ahí estarían lo que son mis atributos. Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a crear los métodos. Ok, entonces para eso voy a hacerlo de esta manera. Vamos a tomar un momentito esto aquí. Ahí está. Voy a digitar public. Si le damos control espacio nos dice public static void main string args. Ok, ese es el que me sirve, ese es el que quiero, porque voy a crear aquí el método principal. Entonces acá ahora ¿qué voy a hacer? Ahora aquí voy a crear un objeto. Crear un objeto. Ok. Entonces ahora en este caso vamos a crear el objeto carro. Entonces carro, ¿verdad? Como dijimos antes, carro es, como veíamos aquí, carro va a ser, en este caso, el nombre de la clase. Ok, estamos de acuerdo. Ahora viene el nombre del objeto. Carro 1 es igual a new, y carro, que sería el constructor. El nombre del método constructor, y ahí lo tenemos. Entonces este va a ser nuestro primer objeto. Nuestro primer objeto. Bien, ahora ¿qué sigue? Bueno, sigue el llenado de los atributos. Entonces vamos a poner aquí, llenaremos los atributos, porque los atributos nada más fueron declarados. Tenemos que, por decir así, enlazar esos atributos con los objetos, o el objeto en este caso que acabamos de crear. Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente: carro, ¿verdad? Carro 1, punto qué, punto color. Vean que aquí me sale. Y digito carro en minúscula porque aquí me estoy llamando es al objeto, ¿verdad? No a la clase, sino que al objeto. Entonces, carro 1, punto color va a ser igual a blanco. Vamos a ponerle aquí, blanco, punto y coma. Ahora, nuevamente, carro 1, punto marca va a ser igual a Toyota. Toyota, muy bien. Y nuevamente carro 1, punto qué, punto kilometraje o km, ¿verdad? Va a ser igual a 0 kilómetros. Le vamos a poner que ese carro está nuevo de paquete. Muy bien, entonces ahí ¿qué hicimos? Estamos llenando los atributos que habíamos declarado al inicio,
y los estamos enlazando directamente con el objeto carro 1 en este caso. ¿Qué nos hace falta ahora? Ahora nos hace falta imprimir los datos del objeto. Entonces vamos a imprimir los datos del objeto. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? De costumbre, con un system.out.print. Entonces, con un system.out.print, vamos a venir y vamos a decir aquí datos del primer carro. Datos del primer carro. Otra vez otro system.out.print. Vamos a decir que el color del primer carro es, y dejamos aquí espacio, y más, ¿qué creen ustedes? Carro 1, punto color. Muy bien. Yo voy a venir y voy a copiar este system.out.print. Ahora, ¿qué vamos a decir? La marca. La marca del primer carro es carro.marca. Carro.marca, excelente. Y ahora viene el kilometraje. El kilometraje del primer carro es carro 1. ¿Qué? .km, aquí está. Y aquí pues voy a dejar otro system.out.print para un espacio. Muy bien, entonces si yo corro esto, bueno, aquí me está diciendo que no se ha encontrado una clase principal en Java porque como lo hicimos desde cero, ahora entonces ok, le damos cancel, guardamos, ya aquí encontró a carro y le decimos aquí seleccionar la clase principal, que sería clases y objetos.carro. Ok, y ahí va a correr. Y ahí lo tenemos. Los datos del primer carro, dice, el color del primer carro es blanco, la marca del carro es Toyota y el kilometraje 0, porque entonces ya estamos nosotros enlazando nuestros atributos con nuestro objeto. Muy bien. Ahora vamos a crear, ¿verdad? Vamos a proceder a crear otro objeto. Vamos a poner aquí que crearemos otro objeto. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a poner aquí que llenaremos los atributos del objeto número 2 o del segundo objeto. Muy bien. Y decimos ahora aquí, ¿verdad? Que antes de esto tengo que ponerle aquí que tengo que crear el objeto. Ahora tengo que entonces carro, carro que sería la clase. Ahora carro ¿qué? Carro 2 es igual a new carro. Ok, ya ahí estoy creando el nuevo objeto. Y ahora voy a llenar los atributos para ese objeto. Entonces ahora sería carro 1. No, ya carro 1 ya está. Carro 2, punto color. Carro 2, punto color va a ser igual, digamos que a rojo. Muy bien. Carro 2, punto que, punto marca. Va a ser igual a Range Rover. Carro 2, nuevamente. Punto que, punto KM. Va a ser igual a 100. Vamos a ponerle que este carro pues recorrió 100 kilómetros. ¿Ok? Y ahora, ¿qué nos hace falta? Ahora nos hace falta imprimir. Yo voy a copiarme esto aquí para evitar la fatiga. Imprimir los datos de ese otro carro. Imprimir los datos del segundo carro o del segundo objeto. ¿Ok? Entonces aquí datos del segundo carro. Y todo esto aquí lo cambiamos por carro 2, nada más. Y como pueden ver, podemos ejecutar nuestro código. Y ahí tenemos la primera impresión, que son los datos del primer carro, y la segunda impresión, que son los datos de nuestro segundo carro. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos con lo que son los objetos. Mediante los atributos, nosotros creamos un método main, y desde aquí nosotros vamos creando nuestros objetos, les vamos dando los atributos que queremos, ¿verdad? Y así entonces podemos hacer uso
de las clases y los objetos. Ahora veremos lo que son los métodos. Un método es una acción o comportamiento que van a tener nuestros objetos. Como pueden ustedes observar acá, tenemos que dice public void, método, paréntesis redondos y llaves. Y dentro pues un conjunto de instrucciones. Entonces, para que entendamos mejor esto, public va a ser nuestro modificador de acceso. Void va a ser el valor de retorno siempre y cuando no retornemos nada. Si nosotros vamos a retornar algún valor, entonces tenemos que usar, por ejemplo, int, si fuera integer, double, string o algún otro valor que ustedes necesiten, ¿verdad? El tipo de dato que estén utilizando. Ok, luego tenemos el método que sería pues, el nombre del método. Y puede ser coche, carro, carrito, ¿verdad? Siempre recordar utilizarlo en singular. Y después entre los paréntesis vamos a tener los argumentos o los parámetros que va a llevar este método. Y aquí dentro pues las diferentes instrucciones, ¿verdad? Que nosotros requiramos ingresar. Vamos a pasar a Java para ver la codificación y que quede más claro este concepto de la creación de métodos. Bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar OO Operaciones. Okay, le vamos a decir aquí pues que no nos cree todavía el main. O vamos a ver. Si no, mejor que todavía no lo cree. Y aquí vamos a crear un nuevo paquete. Java Package. Y le vamos a poner clases y objetos. Muy bien, dentro de clases y objetos vamos a crear una nueva clase. Se va a llamar clase main. Uy, perdón, me salió con un. Vamos a decirle aquí, si pasa eso, usted le puede dar donde dice, vamos a ver, por aquí tiene que estar la opción rename. En refactor, rename, y le ponemos el nombre que es. Ok, ahí está. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y vamos a crear otra clase que se llama operación. La clase operación. Muy bien, entonces vamos a irnos ahorita, sí, estamos en operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a crear los atributos. Vamos a hacer un atributo de integer, número 1. Perdón, siempre tengo que cambiar el teclado porque si no me sale la ñ en el punto y coma. Entonces, número 1, integer, número 2, integer suma, resta, multiplicación y finalmente división. Son las operaciones con las que vamos a estar trabajando. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear los métodos. Y aquí vamos a crear un método en específico. Método para solicitarle al usuario que nos digite los números. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un public void, en este caso, leer números. Muy bien. Okay, y aquí vamos a llamar a número 1. Número 1 que va a ser igual, ¿verdad? Integer. .parseInt. JOptionPaint. .show input. Es que le puse un coma. Vamos a borrar eso. Bien. Digite un número. Ok. Aquí faltó la llave. Ahí está. Ok, ahora número 2. Igual, vamos a hacer esto mejor. Es fácil. Pulse control V para no perder el valioso tiempo. Y número 2. Ok, muy bien. Entonces aquí estamos solicitándole al usuario, ¿verdad? Por medio de nuestro método leer números, le estamos solicitando
dos números al usuario. Muy bien, ahora vamos a hacer un método para sumar ambos números. Vamos a poner aquí, método para sumar ambos números. Okay, nuevamente en public y en este caso void sumar. Ok, y aquí vamos a agarrar y vamos a decir que suma va a ser igual a quién, va a ser igual a número 1 más número 2. Punto y coma, muy bien. Ok. Y ahora yo voy a hacer todo esto igual, voy a copiarme este método de hecho, para poner aquí un método para restar. Restar ambos números, entonces vamos a poner aquí, restar, resta, muy bien. Vamos a hacer otro para multiplicar, aquí se va a llamar multiplicar, ajá. Multiplicación le habíamos puesto al atributo, muy bien. Y ahora uno para dividir. Dividir y aquí le ponemos división. División, muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un método para mostrar los resultados. Muy bien, entonces otro public. Public en este caso sería void. Public void y se va a llamar mostrar resultados. Mostrar resultados. Muy bien. Y aquí vamos a hacer un system.out.print. Es decir, la suma es los puntos más suma. Ok. Vamos a copiar esto. Okay, y aquí le vamos a decir que la resta es resta. Que la multiplicación es multiplicación. Y que la división es lo que tiene división. Muy bien, entonces aquí a este punto es importante, vamos a ponerlo aquí como un comentario, que se llama a la variable que está dentro del método. Se llama a la variable que está dentro del método. Es decir, llamamos a suma, a resta, a multiplicación y división, ¿verdad? Porque estamos aquí en la misma clase, entonces por eso podemos hacer, si no, pues tendríamos que llamar el método como tal, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver ese tipo de invocaciones en otro lado aquí, pero aquí en este momento, como estamos enviando ya lo que es la impresión, lo haremos de esta manera. Bien, ahora nos pasamos a nuestra clase main y aquí vamos pues a crear lo que sería el método principal, public static void, ¿verdad? Main string args, ok. Y ahora voy a hacer lo que sería la creación del objeto. El objeto va a venir de la clase operación. De la clase operación, vamos a decirle que op, se va a llamar nuestro objeto, es igual a new y operación, que sería el método constructor. Muy bien. Ahora que vamos a poner aquí que estamos creando el objeto. Muy bien. Ahora vamos a invocamos los métodos de la clase operación. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo FD? El constructor, el que le pasaba los ladrillos, la mezcla y todo eso. Bueno, algo así es lo que estamos haciendo hoy acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a decirle que op. Y vean que ya me aparece ahí
¿verdad? Los diferentes métodos y las variables, pero en este caso yo tengo que usar aquí, vamos a poner leer números, ¿verdad? Voy a usar el nombre del método como tal. Sí, voy a poner aquí esto a un lado para que ustedes observen. Vean que estoy llamando acá estoy llamando a leer números, que sería el método como tal. No voy a llamar, ¿verdad? Por ejemplo, a la variable que está en cada método, sino que ahora sí tengo que llamar al método op.sumar, op.restar, op.dividir. Perdón, aquí me comí multiplicar primero. op.multiplicar, ¿ok? Y al final op.mostrar resultados. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Aquí lo que son las invocaciones. Es importante poner por acá una nota, ¿verdad? Voy a poner una nota aquí, que no siempre el método principal, o el método main, debe estar en la misma clase. Nosotros podemos tenerlo en otra clase aparte. Esto es para tener más orden, más ordenado. Muy bien, entonces ahora podemos correr el programa. Nos está pidiendo aquí, ¿verdad? Porque como yo lo empecé desde cero, no tenía ningún paquete ni nada. Me está preguntando que seleccione, en este caso, la clase main. Él lo está encontrando porque tiene el public static void main, ¿verdad? Entonces le decimos OK. Y nos dice digite un número, vamos a poner 10, otro número, 5. Y aquí abajo nos está diciendo la suma es 15, la resta es 15, la multiplicación es 15. Y aquí, ¿qué habrá pasado, muchachos? Ya yo vi el error. Que como yo sumé al inicio y copié y pegué, no actualicé aquí. Tengo que restar. Entonces, cuidado con eso de pegar y copiar y pegar. Bueno, pues entonces, va de nuevo. 10 y 5. Entonces, la suma es 15, la resta es 5, la multiplicación es 50 y la división es 2. Entonces, así es para que quede, ¿verdad? Más clarito lo que son los métodos, ¿verdad? Recordemos que el método, en este caso yo lo estoy haciendo de tipo void. Estoy utilizando para lo que son las impresiones, estoy llamando a la variable que está dentro del método, y para poder correr el método como tal, ¿verdad? Esto es como la ignición. Entonces llamo directamente al método, el método que está aquí, ¿ok? Desde mi clase principal. Ahora hablemos acerca de los parámetros y los argumentos. Muy bien. Un parámetro es una declaración de variable o de un objeto. Por ejemplo, integer A, string S. Mientras que un argumento es un valor que vamos a enviar. Supongamos que tenemos un objeto, en este caso mi carro, y tiene un método, el método acelerar. Entonces, para enviarlo, yo voy a utilizar el nombre del objeto, que sería mi carro, y le envío el método mi carro.acelerar. ¿Okay? Entre paréntesis, aquí en estos paréntesis va a ir algún argumento que usted quiera ingresar. Muy bien. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto debo acelerar? Pues para eso nos van a servir los parámetros y los argumentos. Estos le van a indicar a un dato con el cual va a trabajar. Eso sí, debo de enviarle como argumento cuánto voy a acelerar. Entonces, en este argumento ahora yo voy a tener que poner cuánto va a acelerar el carro. Bien, ahora tenemos que dejar claro cuándo es un parámetro, ¿verdad? Vemos aquí que recordarles que el parámetro es una declaración del método. ¿Y cuándo es un argumento? Cuando lo ponemos en la invocación del método. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro método. Estamos haciendo la declaración del método como tal. En la declaración del método, en los paréntesis, vamos a ingresar nosotros nuestros parámetros que van a definir nuestro método.
Mientras que tenemos aquí la declaración del argumento, la invocación, perdón, en este caso, ¿verdad? Entonces, dentro del método nosotros vamos a poner los argumentos. Si se espera, digamos, una letra, entonces en este caso se espera un entero, entonces se le está enviando un número entero y después se espera una cadena de caracteres, entonces se le envía un hola. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar nosotros. Nuevamente repetimos, los parámetros van a ir en el método, mientras que los argumentos van a ir en la invocación de ese método, que muy posiblemente se va a encontrar en la clase principal. Vamos a ir a NetBeans para poder ejemplificar mejor estas. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es que a este PO operaciones le voy a decir que quiero hacerle una copia, copy, y le voy a poner aquí guión, operaciones, guión, argumentos. Okay, vamos a sacarle una copia. Vamos a cerrar estos de aquí. Muy bien, y lo primero que voy a hacer es que voy a ir a operación y voy a borrar este integer número 1 y número 2 y también voy a borrar el método, ¿verdad? El método que me está a mí solicitando los números del usuario. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ahora aquí en mi método voy a declarar los siguientes parámetros. Voy a declarar integer número 1, coma, integer número 2. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es que estoy declarando dos variables locales. Entonces, declarando dos variables locales. Muy bien. Importante, aquí vamos a dejar esta nota, ¿verdad? Que sería que las variables globales son las que están fuera del método. Como antes que estaban aquí globalmente, ¿verdad? Las dos variables integer número 1 y número 2. Mientras que aquí me faltó, perdón, me faltó poner el comentario. Mientras que las variables locales van a ser las que están declaradas en el método. Están declaradas en el método, ¿verdad? Más específicamente como parámetros. Y aquí vamos a poner que estos son parámetros. Parámetros. Muy bien. Ok, vamos a centrar un poquito más para que se entienda. Entonces, aquí vamos a quitar esto, declarando dos variables. Entonces, ahora que lo que hay que hacer es que copiar esto, ahorrar tiempo, en los parámetros de cada uno de los métodos que tenemos aquí. Muy bien, entonces vean que ya ahí el error se nos ha ido, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos casi que listos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ahora nos falta irnos para la clase main, la clase principal. Y aquí vamos a dejar todo igual, vamos a dejar el public static void. Pero aquí, al inicio, vamos a hacer una solicitud de números al usuario. Ok, entonces vamos a decir que integer n1 va a ser igual a integer.quién.parseInt, option pane, show input dialog, y le decimos que digite un número. Muy bien, vamos a copiarlo. Digite otro número. Vamos a cambiar aquí el nombre a N2. Ok, muy bien, perfecto. Aquí dejamos el objeto igual, vamos a reciclar el objeto OP. Y ahora vamos a hacer la invocación de los métodos. Pero ¿qué pasa? Vean que aquí me dice que no se puede encontrar, ¿verdad? Este símbolo porque ya no existe, ya no nos lo va a poder jalar. Y ustedes dirán, profe, pero póngale aquí esto que usted le puso, ¿verdad? Que se puede uno poner ahí como a tratar de, y no, vean que igual está mal, no funciona, así no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de la siguiente manera, tenemos que borrar esto aquí,
y decirle op.sumar, y vean que ya automáticamente él me está encontrando aquí los argumentos que yo le estoy dando acá, n1 y n2. ¿Por qué hace esto, chicos y chicas? Porque acá en el parámetro él espera dos valores enteros, ¿ok? Número 1 y número 2. Y aunque aquí se llamen diferente, él los va de una vez a reconocer como los valores que está esperando. Entonces, op.restar. Muy bien. op.multiplicar. op.dividir. Y op.mostrar resultados. Ok, entonces vamos a poner por acá que estos son los argumentos. Argumentos. Argumentos, ok. Si yo esto lo dejo vacío, vean lo que va a pasar. Me va a tirar un error. Porque me está diciendo que el método sumar en la clase operación no puede ser aplicado. Requiere dos valores enteros. Vean que dice ahí int, int. Entonces es porque ya él los está esperando. Entonces ahora, si corremos esto, ponemos 10 y 5, vean que ahora sí, igual nos está dando como el otro ejemplo, pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, vimos, ¿verdad?, la importancia de una variable global y una variable local. Estamos viendo acerca de los parámetros que declaramos en nuestro método y de los argumentos que enviamos a la hora de invocar nuestro objeto. Así es como entonces nosotros podemos hacer este tipo de uso, ¿verdad?, de estas herramientas en Java. Continuamos ahora con lo que es el retorno de valores. Como podemos ver aquí tenemos un método de tipo entero. Recuerdan que Java ahora no dice void, sino que ahora dice int suma, sumar, porque entonces está esperando que le demos dos valores de tipo entero. Dentro tenemos el código integer suma y se va a realizar la suma de a más b, retornándonos a nosotros luego el valor de esta suma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder recoger este valor? Bueno, cuando hacemos la invocación del método, vamos a decir que integer suma es igual a objeto.sumar. Vean que aquí estamos haciendo la invocación del método sumar y le estamos enviando de una vez los argumentos 5 y 4, que serían los dos valores enteros que nuestro método está esperando. Luego, a la hora de hacer la impresión, hacemos un system.out.print y le decimos que la suma es, y decimos el valor de la variable que está almacenando en este momento nuestra suma. Veamos otro ejemplo por acá. En este caso tenemos un método de tipo string que se llama saludar. Va a esperar una cadena de caracteres. Dentro del código tenemos a string variable saludo que tiene un hola y va a recibir un nombre y va a retornarnos entonces el método, en este caso el saludo. Entonces aquí en la invocación del método tenemos a saludo, que va a ser igual a objeto.saludo, y se le envía el argumento Patricio, imprimiendo así la variable del método saludar, que sería saludo, entregándonos entonces hola Patricio. Vamos a ir a NetBeans para que quede más claro este concepto. Voy a realizar una copia del último código que hicimos, en este caso que sería el de argumentos, y le voy a poner aquí retornos o retornos. Muy bien, vamos a empezar trabajando con la clase operación. Aquí voy a borrar todos estos atributos. Muy bien, y voy a dejarles por acá una nota importante que dice así: no todas las clases tendrán métodos y atributos. En este caso, esta clase van a ver ustedes que no va a tener ni métodos ni atributos. Va a estar en blanco, ¿verdad? Aquí como siempre lo dejamos ahí
identificado, entonces va a quedar en este caso en blanco. Ahora dice aquí método para sumar los números. Vean que estamos trabajando igual, recibiendo dos variables locales. Suma en este caso va a ser igual a número 1 más número 2, pero aquí yo le voy a poner integer. Integer suma va a ser igual a número 1 y número 2. ¿Por qué? Porque al yo borrar los atributos, aquí lo estoy declarando como tal. Y aquí importantísimo, voy a hacer el return. ¿El return de quién? De suma. Return suma. Muy bien, ahorita de momento nos va a dar un error, dice aquí, porque no nos hace falta todavía hacer algo más en el otro lado. Entonces lo vamos a dejar por aquí así. Vamos a ir haciéndole a este otro int resta. Muy bien, y le hacemos aquí abajo el return resta. Bien, aquí integer multiplicación. Uy, perdón, puse itn. Integer multiplicación y ponemos aquí return multiplicación. Return multiplicación. Aquí integer división y el return de la división, el retorno, ¿verdad? Muy bien. Y aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? En el método de mostrar resultados, bueno, tenemos que llamar a las variables que están dentro del método. Tenemos que decirle aquí en los parámetros integer suma, integer resta, integer multiplicación, integer división. Entonces vamos a ponerle aquí que hay que llamar a la variable que está dentro de cada método. ¿Ok? Muy bien. Ahora este comentario por aquí. Ok, entonces vean que aquí lo que hemos hecho es simplemente codificar la información como venía en la presentación, que nos decía por acá que tiene que ser integer suma tal y tal, return suma. Ahora vamos a ir a ver esta parte del código de la invocación. Entonces vamos a ir ahora a lo que sería el código principal. Y aquí en el código principal vamos a dejar igual la solicitud del usuario, la creación del objeto. Y ahora vamos a trabajar en lo que sería la invocación del método. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Aquí lo que nos hace falta es decirle que integer suma va a ser igual a op.sumar n1, n2. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con todos ellos aquí. Integer resta va a ser igual, ¿okay? Integer multiplicación va a ser igual a op, e integer división, ¿ok? Va a ser igual a lo que sería la división. Pero vean ustedes que aquí yo todavía tengo un problema, ¿verdad? Porque me está diciendo que que me sale así con error, ¿verdad? Entonces vamos a observar aquí. Vean que entonces aquí nos dice que incompatibilidad con los tipos, el void no puede convertirse a int. Entonces, ¿cuál es el error? Veamos a ver. ¿Qué creerían ustedes que es el error aquí? Bueno, el error es que aquí yo puse public void y tiene que ser public int. Public int, vean que ya ahí se está reparando. Public int, porque ya no vamos a retornar valores vacíos, ahora van a ser valores que van a devolver, ¿verdad? Que están esperándose. Entonces vamos a pasar de nuevo para acá. Ok, y aquí en esta parte, bueno, aquí lo vamos a cambiar por mult de multiplicación. Y aquí vamos a poner entonces que sería integer suma, ¿verdad? Ah, no, perdón, en este caso sin el integer, aquí sería suma resta, ponemos los mismos valores mul que acabamos de poner en la invocación y división.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Aquí está recibiendo los argumentos de los returns. Recibiendo argumentos de los returns. Muy bien. Entonces, ahora si nosotros vamos a guardar esto aquí, vamos a correrlo. Dígite un número para no perder la costumbre, 5 y 10. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo él? Acá nosotros estamos invocando, ¿verdad? Lo que sería la operación, ¿verdad? Cada uno de los métodos, y aparte de eso estamos aplicando el return, que ya no está recibiendo en este caso un valor vacío, sino que ahora está devolviendo un valor entero. Puede ser un valor double, como ustedes lo declaren. Y ya no tenemos que declarar los atributos al inicio, sino que ya lo estamos haciendo de esta manera. Ahora veamos una forma de cómo hacer estas impresiones directamente para todavía ahorrar más espacio en el código. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? En operación nos vamos a ir al final y vamos a comentar todo este método ahora que estábamos haciendo para mostrar los resultados, y en main también vamos a venir y vamos a comentar todos estos valores de aquí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, vamos a hacer una impresión directa, y vamos a decir aquí que system.out.print la suma es, y vamos a poner aquí op punto, y vamos a llamar a quién estamos llamando aquí, a sumar. En este caso estamos llamando al método directamente. Ok, podemos hacer lo mismo con todos los demás. op.restar, op.multiplicar, op.dividir. Y vamos a correrlo para que veamos que funciona. Vamos a ponerle 8 y 2. Ok, vean que está funcionando. Vamos a ponerle otra vez 10 y 5. Ok, entonces vean que esto prácticamente se pudiera ir. Todo esto que está comentado ahora. De manera que entonces a ustedes les va a quedar más un código más pequeño, ¿verdad? Eso se los dejo ahí porque no todo el mundo programa de la misma manera, sino que entonces son maneras en las que ustedes pueden decir, no, mira, me gusta más esta forma porque ahorro más líneas de código, no tengo que partirme tanto la cabeza, y así de un solo estoy haciendo la impresión directa, no tengo que volver a poner aquí integer suma igual a tal y tal y tal. Entonces esa es una opción que pueden ustedes utilizar. Ahora hablaremos acerca del método constructor. ¿Qué es un método constructor? Bueno, es un método especial de una clase que se invoca siempre que se crea un objeto de esa clase. Tengamos presente que el método constructor, cuando se aplica, ¿verdad? Se le asigna memoria para el objeto. Se inicializan los atributos de ese objeto y se invoca al constructor de la clase, que puede ser uno entre varios. Entonces, por ejemplo, noten ustedes aquí que tengo la clase persona, el objeto P1, después del igual new viene el método constructor, que vamos a ver por acá qué características tiene. La primera característica es que el método constructor tiene el mismo nombre de la clase. Además, no va a devolver ningún valor, por lo tanto no es necesario ponerle ni void ni nada de lo que se le parezca, ¿verdad? Entonces, también debe declararse como público, eso sí es súper importante. Entonces, vamos a NetBeans para poder observar cómo se trabaja con estos métodos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear acá una nueva aplicación de Java. Vamos a ponerle por aquí programación de objetos y constructor. Muy bien, vamos a darle finish. Vamos a crear aquí un nuevo paquete que se va a llamar clases y objetos nuevamente. Clases y objetos. Y dentro vamos a crear una clase llamada main y otra clase
llamada persona. Muy bien. Acá vamos a trabajar primero con la clase persona. Voy a declarar aquí los atributos que va a tener mi clase. Va a tener un atributo de tipo string y se va a llamar la variable nombre. Muy bien. Otro atributo de tipo integer y va a tener almacenada la edad. Muy bien, ahora vamos con los métodos. Vamos a crear aquí el método constructor. Muy bien. Recordarles, voy a ponerles por acá que no requiere de un valor de retorno. No requiere un valor de retorno, por lo tanto vamos a poner por aquí public persona, se va a llamar el método public persona, y vamos a poner aquí string y vamos a poner aquí espacio nombre, vamos a poner aquí coma, integer espacio edad, que van a ser las variables que voy a utilizar para este método constructor. Aquí vamos a decir que nombre, el atributo nombre, va a ser igual a nombre. Entonces estamos poniendo aquí que el atributo nombre se iguala al parámetro. Se iguala al parámetro, perdón. Y edad va a ser igual a edad. Okay, entonces igual el atributo de edad se va a igualar al parámetro. ¿A cuál parámetro? A este parámetro de aquí. Este atributo de acá se va a igualar a este parámetro y este atributo de edad a este otro parámetro. Muy bien. Para que de esa manera Java los tome como dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro método. Este va a ser un método void que se va a llamar mostrar datitos. Mostrar datitos. Muy bien. Y dentro voy a hacer un par de impresiones. Voy a imprimir el nombre es más, y voy a llamar al atributo nombre. Y aquí abajo otro system.out.print, la edad es, y voy a llamar a la edad. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto listo por acá, podemos pasarnos al main. Vamos a hacer esto dividido para que se vea aquí. Ok. Acá en el main, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear nuestro método main, ¿verdad? Public static void main string arch, y vamos a crear o a invocar el objeto. Entonces, de la clase persona, vamos a crear a P1, que va a ser persona 1, va a ser igual a new, y vamos a poner aquí el método constructor, ¿verdad? Que el método constructor se supone que tiene que recibir o enviar, en este caso, ciertos parámetros o argumentos para que puedan recibirse en donde, en la clase persona. Sí, en este caso tiene que enviar argumentos. Entonces yo voy a ingresar aquí el primer argumento que se espera, que sería el nombre, Patricio, y el segundo argumento, que sería la edad. Patricio tiene 36 años. Muy bien. Entonces aquí estamos invocando el objeto. ¿Cuál objeto? P1, persona 1. Y ahora vamos a decirle aquí, ¿verdad? A poder enviar el método P1, mostrar datitos. Muy bien. Entonces ahí está funcionando, ¿verdad? Ahí estamos haciendo uso de lo que sería nuestro método y de nuestro argumento, ¿verdad? En este caso podemos ver que el método constructor, ¿verdad? Está permitiendo que se envíe la información y lo podemos observar por acá, ¿verdad? Con toda su sintaxis. Recordarles que no lleva
no lleva ningún tipo de valor de retorno. En este caso vamos a correrlo para que ustedes lo puedan ver. Aquí me está diciendo que está buscando ver aquí la main. Ahí está. Tenemos que el nombre es Patricio y que la edad es 36. Muy bien, excelente. Pero ¿qué sucede? Vean aquí. ¿Qué sucede si yo hago lo siguiente? Si yo pongo nombre y edad, ¿verdad? Si le quito al parámetro, si les pongo igual al atributo. ¿Qué me va a decir aquí? Me va a decir Java que no puede hacerse esto de esta manera, porque entonces él no va a poder identificar quién es quién. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que Java entienda que son dos cosas distintas? Bueno, para eso entonces puedo usar el this. Puedo usar this.nombre. This.nombre. Y aquí puedo usar this.edad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer ahí? ¿Qué es lo que va a entender Java en ese momento? Que el primer this, ¿verdad? Donde se usa el this, se le va a indicar a Java que se trata de los atributos, mientras que el otro, que no lleva this, ¿verdad? Nombre y edad, se va a identificar con el parámetro. De hecho, vean cómo él aquí nos lo señala. Yo toco este this aquí, me señala que es el otro de allá, y este de aquí me señala que es el parámetro. Entonces, esto lo pueden utilizar ustedes si quisieran, ¿verdad? Trabajar con los mismos nombres de las variables. Entonces, de esa manera va a funcionar igual. Vamos a correrlo aquí. Ven que ahí ya no nos da ningún error, todo porque puse el this antes del nombre de la variable que señala a nuestros atributos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la sobrecarga de métodos. Para eso vamos a pasar directamente a Java a ver el ejemplo práctico. Aquí lo que hice fue que creé una aplicación de Java, le puse POO sobrecarga, creé un paquete llamado clases y objetos y dentro de dos clases, una llamada main y otra persona. Vamos a empezar con la clase persona. Vamos a empezar aquí con lo que son los atributos. Voy a crear un atributo de tipo string, se va a llamar nombre, y voy a crear un atributo de tipo integer, que se va a llamar edad. Muy bien, ahora voy con los métodos constructores. Okay, muy bien, sobrecargados en este caso, que es lo que vamos a ver ahorita, este tema de sobrecarga de métodos. Muy bien, entonces vamos a crear aquí el public persona. Y vamos a poner aquí string nombre, coma, integer edad. Ok. Este string nombre y integer edad, ¿verdad? Ese es el método que yo estoy generando. Ahora, yo pudiera generar un método de manera automática. Veamos cómo. Si yo le doy clic derecho aquí y le digo insert code, vean que aquí hay varios, el constructor, hay otros que vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento me interesa el que dice constructor y voy a seleccionar aquí las dos casillas, nombre y edad, y le doy generate. Y vean que ahí me lo está generando. Eso hace Java, nos puede ayudar en este sentido. Y nos está utilizando el this.nombre y .edad, ¿verdad? Para diferenciarlos, como lo vimos ahorita en la explicación anterior. Ahora, pudiera ser que yo voy a generar otro método, para eso voy a generar un atributo que se va a llamar cédula. Y me voy a venir aquí abajo y le voy a decir clic derecho, insert code, constructor, y ahora voy a generar un constructor para cédula. Entonces vean ustedes ahí, a esto se le llama la sobrecarga de métodos, ¿verdad? Porque tengo dos métodos constructores, uno para el atributo nombre y edad y otro para el atributo cédula. Es importante aquí que los métodos constructores persona se llaman igual, lo ven, pero Java los diferencia por medio de sus parámetros. ¿Por qué? Porque observemos aquí el primer método constructor, tenemos los parámetros string nombre e integer edad, ¿cierto? Mientras que en el otro método constructor persona tenemos nada más un parámetro que se llama string cédula. De esta forma es que
Java los va a diferenciar por medio de los parámetros que tengan establecidos. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer acá los métodos comunes y corrientes que vamos a realizar aquí abajo. Uno se va a llamar public void, se va a llamar correr. Ok, no va a tener ningún parámetro de momento y lo que va a realizar es una impresión. System.out.print y va a decir soy, y va a llamar aquí el nombre, soy nombre más tengo, vamos a poner aquí, coma, tengo, vamos a llamar aquí a la edad, más, vamos a poner aquí años, ok, y estoy corriendo. Y estoy corriendo. Muy bien. Acá abajo vamos a crear otro método, public void, igual se va a llamar correr, pero ¿qué diferencia va a tener? Que él va a recibir el kilometraje. ¿Okay? Él espera recibir una cantidad de kilómetros. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a poner otro system.out.print y vamos a decir he corrido, vamos a poner aquí más kilómetros más, perdón, más, y ponemos la palabra kilómetros. Muy bien. Entonces, los métodos correr, como ustedes ven, se llaman igual, pero son vistos de forma diferente para Java porque los parámetros nuevamente son los que los van a diferenciar de la misma forma con los métodos constructores. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a la clase main y vamos a declarar un public static void main, ¿verdad? Vamos a crear el método main y vamos aquí a invocar, el método persona 1 y enviaremos los argumentos nombre y edad, que son los que espera recibir el método persona 1, ¿verdad? El método que está aquí, vamos a ponerlo aquí a este lado. Vean que el primer método espera recibir lo que sería un nombre y una edad. Entonces, para eso aquí estamos creando el objeto persona de la clase persona 1 es igual a new y el método constructor persona. Muy bien. Y aquí le vamos a enviar el nombre Patricio. Y aquí al lado vamos a decirle que 35 años. Porque estoy enviando, se está invocando el método persona 1, ¿verdad? Y le estamos enviando los argumentos de nombre y edad. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el método correr que no contiene parámetros. Entonces, persona 1 punto correr, pero voy a elegir no este de kilómetros porque si no me va a dar un error, sino que este otro, el que está vacío, que hace referencia a este primer método común de correr, que nos va a tirar esta información, este mensaje. Okay. Aquí abajo voy a invocar al método persona 2 y enviamos los argumentos. O en este caso enviamos el argumento cédula, que es el que espera recibir ¿quién? El método primero de public persona string cédula. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente clase persona 2 en este caso es igual a new y el constructor persona, pero a diferencia de acá, perdón, vamos a enviar una cédula. Muy bien. Y vamos a ejecutar aquí el método persona 2 punto correr. Y ahora sí vamos a seleccionar el de kilómetros y le vamos a decir que ha corrido 80 kilómetros. Entonces aquí ejecutamos el método correr que tiene el parámetro kilómetros, que sería este de acá. Entonces, para que quede más claro,
¿Cómo se entrelaza este método persona 2 con este objeto invocado con este método de acá? ¿Cómo se entrelaza? Porque este método pretende recibir kilometraje, un valor entero, entonces aquí se le está enviando. Esto es lo que está dando a entender este argumento, le está diciendo a Java, esto va a hacer referencia a este método. Mientras que acá arriba, el argumento se está enviando es Patricio y edad, ¿verdad? Un integer también, entonces, que él viene y revisa aquí los métodos constructores, así, entonces eso va a ir para este método, ¿verdad? Porque espera recibir los argumentos que se le están enviando aquí. Porque puede ser que ustedes digan, pero qué raro, correr y correr, yo haría correr 1, correr 2, correr 3, no es necesario, porque para eso Java los va a diferenciar por medio de sus parámetros, por lo mismo con los constructores. Entonces podemos correr esto aquí y vean que está funcionando. Soy Patricio, tengo 35 años y estoy corriendo. Y se ejecuta el siguiente método que estamos invocando acá por medio del objeto y dice, he corrido 80 kilómetros. Ahora vamos a trabajar con los modificadores de acceso. Vamos a NetBeans para poder ver cómo funcionan estos modificadores de acceso. Muy bien, lo primero que haremos es un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí de nombre programación orientada a objetos, modificadores. Bien, vamos a decir aquí que vamos a crear un nuevo paquete. Se va a llamar paquete 1. Vamos a crear otro paquete, paquete 2. Dentro de paquete 1 vamos a crear una clase que se va a llamar clase 1, que original, ¿verdad? Clase 1. Y también vamos a crear otra clase que se va a llamar clase 2. En paquete 2 vamos a crear una clase que se va a llamar clase 3. Vamos a, como es costumbre o manía, limpiar el código. Guardamos. Muy bien. Vamos a irnos ahora primeramente a clase 1, donde estamos ahorita. Y vamos a ponerle aquí, pues, para que ustedes tengan el título, modificadores de acceso. Este es el tema que estamos viendo en este momento de nuestro video. Vamos a crear aquí un atributo, atributo, y vamos a crear un atributo de tipo entero que se va a llamar atributo 1. Atributo 1, muy bien. Ok, entonces, es importante tener en cuenta esto. Al estar este modificador de acceso por defecto, así como lo ven, significa que está por defecto. Me va a permitir a mí que el atributo de la clase 1 se le pueda accesar por cualquier clase que esté en el mismo paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que este atributo 1 va a ser accedido por cualquier clase, clase 2, clase 1, que se encuentre en el paquete número 1. ¿Ok? Vamos a ver que hay varios modificadores, en este caso public y private. El modificador public va a habilitar el atributo para que pueda ser utilizado, ¿verdad?, por otras clases, por otros métodos de otros paquetes. Mientras que el atributo o modificador private va a restringir el atributo para que solamente pueda ser utilizado por los métodos de la misma clase. Entonces, en este caso, tanto el private como el por defecto van a permitir o van a realizar la acción para que el atributo solo pueda ser utilizado por los miembros de la misma clase. Entonces, vamos a ir ahora mismo a la clase número 2. Vamos a poner por acá en clase número 2 el public static void main para poder declarar, ¿verdad?, el método main. Y vamos a crear aquí de clase 1, la estamos llamando de clase 1, vamos a crear el objeto 1 que va a ser igual a new y el método constructor clase 1. Muy bien. Ahora aquí vamos a crear un objeto, en este caso objeto 1, vamos a decirle a objeto 1 que va a obtener el atributo 1 y que el atributo 1 va a ser igual a 15. Entonces, como lo pueden ver ustedes ahí, estamos enlazando nuestro método con el objeto que creamos y con el atributo 1 que se encuentra en la clase 1. Para eso, ¿verdad?, dijimos clase 1 para poderla instanciar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero, por ejemplo, vean que en paquete 2 está clase 3?
Si yo me voy a clase 3, vean lo que va a suceder aquí. Yo vengo y digo public static void, ok, perfecto. Clase 1, objeto 1 es igual a new y clase 1. Muy bien. Vean que ahí me estaba saliendo un error, pero ya no me salió porque se hizo el import. Después vamos a ver cómo trabaja esto de los importes, pero este importe, si no estuviera, vamos a quitarlo, si no estuviera, nos va a dar un error aquí, nos va a decir que no se puede encontrar porque pues no se encuentra la localización de esa clase 1 que se llama. Entonces, hacemos la importación de dónde, de paquete 1, clase 1, para entonces que él pueda encontrar la ruta a lo que me estoy yo refiriendo. ¿Verdad? Estamos importando entonces el paquete 1 para poder instanciar este objeto. Ahora aquí abajo yo voy a crear objeto 1 punto atributo 1 es igual a 15. Pero vean lo que pasa ahí, tengo otro error. Atributo 1 dice no es público en clase 1, no se puede accesar a él desde otro paquete fuera. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Por qué me da este error? Me da este error porque ahorita mi modificador de acceso está por defecto. Si yo quisiera que en clase 3, vamos a ponerlo aquí a este lado, clase 3, vamos a decir clase 2 al medio, que está. Si yo quisiera que aquí este error me deje de aparecer, lo que debo hacer es en clase 1 de paquete 1, escribir o digitar la palabra public. En ese momento, ya vean que el error dejó de aparecer. ¿Lo vieron ahí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al yo utilizar mi modificador de acceso public, estoy permitiendo que un elemento, por ejemplo, del paquete 2 clase 3, pueda llamar o pueda acceder, ¿verdad? Por medio de una invocación a un elemento de otro paquete. Si yo corro esto, vamos a correrlo. Ahí me está diciendo que no hay clases encontradas. Vamos a esperar que las encuentre ahorita. Ya ahí las encontró, ahora sí. Ok. En este caso de paquete 1 es clase 2, ajá, y paquete 3, ajá, ok. Ok, vamos a correrlo aquí. Y ya entonces no nos da ningún error. Obviamente no se está mostrando nada porque pues no hay ninguna ahorita, ninguna cosa que mostrar, ninguna impresión. Pero lo que quiero que vean es que el código está compilando, está funcionando. Porque nuevamente, vuelvo y repito, para que el paquete o la clase 3 pueda acceder a paquete 1, clase 1, el atributo tiene que ser público. ¿Verdad? Si yo lo quito público y lo pongo privado, entonces me va a dar un error. De hecho, aquí si yo lo cambio de pública a private, vean cómo va a saltar el error. Ahí saltó el error otra vez. Y me va a decir, de hecho, atributo 1 tiene un acceso privado en clase 1. O sea, se declaró como tipo privado. Para solucionarlo, tiene que ser público. Bueno, ahí, perdón, ahí se me está yendo. ¿Está? Tiene que ser público para poder hacerlo funcionar. Ahí está. Y eso sería con respecto a los modificadores. Ahora vamos a hablar acerca de encapsulamiento y métodos de acceso. ¿Qué hace el encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento lo que va a hacer es ocultar tanto nuestros atributos o métodos para que solo puedan ser accedidos desde la misma clase. Va a prevenir errores cuando son programas extensos, pero pudiera ser que tal vez ustedes necesiten invocar, ¿verdad? O acceder a ciertos métodos que están en una clase y en otra. Entonces, para que nos pueda servir eso, vamos a tener que hacer uso de los métodos de acceso. Uno de ellos son los setters, que estos setters van a establecer valores para atributos. Y los otros son los getters, que estos getters van a mostrar esos valores que se encuentran en los setters. Entonces, para entender mejor esto, vamos a NetBeans a codificar. Creamos por aquí una nueva aplicación de Java, la vamos a poner Pogo, se va a llamar encapsulamiento. Vamos a crear por aquí lo que es el paquete 1. Y dentro del paquete 1 vamos a crear dos clases. Clase 1 y clase 2.
¿sí? Limpiamos el código. Vamos a ponerlos aquí para que sea costumbre mantenerlos así, uno a la par del otro de momento, ahora para explicar. Muy bien. Muy bien, entonces nos vamos a ubicar en este momento en la clase 1, ¿verdad? Y vamos a crear lo que sería un atributo. En este caso, atributo público, public integer edad. Muy bien. Y vamos ahora a irnos a lo que sería la clase número 2. En la clase número 2 vamos a crear aquí el public static void, que sería el main, ¿verdad? Y vamos a decir aquí que clase 1, objeto 1, es igual a new y clase 1. ¿Okay? Y aquí abajo vamos a decir que objeto 1 punto edad es igual a 1000, digamos. Ok, y hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero ¿cuándo ha visto usted que una persona tenga 1000 años, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que nosotros requeramos que nuestro código, ¿verdad? No pueda como accederse así tan fácilmente, que las personas puedan llegar y cambiar, ¿verdad? Los valores o agregar valores que nada que ver. Entonces, para eso, lo que hacemos es que aquí a este atributo le vamos a poner private. Pero vean lo que va a suceder ahí. Ahí va a suceder que ya me está tirando un error, dice que edad está privado en clase 1, ¿verdad? Entonces, vemos que ya ahí tenemos el primer error. ¿Por qué? Porque al hacer el atributo edad, hacerlo privado, estamos diciéndole a Java que solamente va a poder ser accedido por la clase donde se encuentra, que es la clase 1. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo solucionamos ese error? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir y vamos a utilizar lo que sería el método de acceso, hacer un método de acceso. Muy bien, vamos a venir aquí, vamos a decirle que queremos crear, vamos a decirle aquí public, perdón, vamos a hacerlo aquí, public, ¿verdad? Public void, y le vamos a decir aquí, vamos a quitarle este static, public void, y le vamos a decir set edad. Vamos a hacer un método setter que se llama, y le vamos a poner aquí int edad. Muy bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos inicializando el atributo de edad por medio de setEdad. Muy bien, y aquí abajo le vamos a poner this.edad. This.edad es igual a edad. Ya recuerdan que estamos diciéndole ahí que entonces el atributo va a ser igual al parámetro. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos el método setter, ¿verdad? Pero vamos a necesitar también el método get o el método getter, ¿verdad? Para poder devolver así lo que es la edad. Entonces vamos a decir aquí public int get edad. Get edad. Y le vamos a decir return, ¿verdad? Para que nos devuelva la edad. Muy bien. Vean que aquí pues no se le pone void, sino que se le pone int porque se requiere un valor, ya se espera un valor entero. Entonces por eso se pone int. Muy bien, volvemos ahora aquí a este lado, a lo que sería nuestra clase 2. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a setear, ¿verdad? Vamos a setear la edad, aunque el atributo sea privado. Entonces vamos a decir objeto 1.set edad, vean que ya ahí me lo agarró, y le vamos a poner aquí 10.set edad, y de una vez, para que no nos pase como el otro ejemplo, vamos a decir que la edad, vamos a mostrar algo de impresión de edad, es, y vamos a decir aquí más, vamos a decirle edad,
No, no puede ser porque ya el método es privado, ¿verdad? El atributo, perdón, está privado. Entonces tengo que decirle llamar al objeto en el que se encuentra objeto 1 punto, ¿verdad? Que es como el puente, punto get qué, get edad. Muy bien. Y ahora si lo corremos, ¿sí? Vamos a esperar que encuentre la clase, y la encontró. Me dice que la edad es 10, ¿verdad? Porque está yendo del método main, está entrando a donde están los atributos y está sacando la información, a pesar de que el atributo está privado. Por medio del método setter estamos nosotros pudiendo acceder. ¿Cuál método? Este método setter y este método getter, que es el que nos va a devolver esa edad. Ahora volvamos de nuevo a clase 1 y vamos a crear otro atributo, el private string, y le vamos a poner aquí nombre, private string nombre. Muy bien. Y vamos a crear otro método set y get. Pero vean que si ustedes le dan clic derecho, insert code, les aparece aquí para insertar métodos getter and setter. Entonces le damos clic y le decimos que queremos en este caso el nombre. Y ahí lo tenemos. Si ustedes quieren para una cuestión de orden, pueden poner primero el método setter encima del getter, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Se está seteando, ¿verdad? Se está permitiendo, por así decirlo, se está abriendo espacio para que se pueda setear el atributo privado de nombre. Y aquí pues se va a retornar el atributo por medio del string, ¿verdad? Se hace como quien dice el puente entre un método y el otro. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí a este lado, a clase 2, y vamos a decir que objeto 2 en este caso, punto ¿qué? Punto set nombre, punto set nombre, y le vamos a decir aquí que sería Patricio, ok, punto y coma. Vamos a ver qué error nos está tirando aquí. Dice no puede encontrar el símbolo, ajá, vamos a ver por qué. Porque objeto 2 no existe, es con objeto 1. Muy bien, entonces ya yo más adelante, yo estaba creando otro objeto, ¿verdad? Entonces, para que me sirviera, tendría que crear aquí otra vez el objeto, pero como estamos hablando del mismo objeto, se va por objeto 1. Entonces, objeto 1, set nombre Patricio. Ahora hacemos un system.o.print y le decimos que el nombre es más, y llamamos al objeto 1 que estamos instanciando aquí, ¿verdad? Para que se quede más claro. ¿Por qué, profe? ¿Por qué objeto 1? Porque objeto 1 está señalando de un solo a clase 1. Entonces él va a venir a revisar aquí y va a decir, ah, sí, mira, set nombre. Ah, sí, aquí está. Set nombre, dice que es un string y retorna el string. Entonces, objeto 1 punto get nombre. ¿Verdad? Que sería como un paso de manos. Tome y deme. Aquí tiene. Llévelo para acá y llévelo para allá. Entonces, de esa manera es que funciona el método. Entonces, el encapsulamiento, para recordar, va a controlar que nuestras variables, métodos o invocaciones no sean alteradas por otras clases y esto no genere error. Pero nuevamente, por medio de los métodos setter and getter, nosotros vamos a poder realizar esos cambios en esos atributos o en esas variables que sean de tipo privado. Si yo corro esto, vean que ahí me sale. La edad es 10, el nombre es Patricio. Bien, ahora vamos a hacer un breve repaso con lo que son las constantes, cómo declararlas en NetBeans. Aquí tenemos el proyecto Programación Orientada a Objetos llamado Constantes. Tenemos dos clases, la clase Main y la clase Persona. Primero veamos la clase Persona. Aquí tenemos lo que sería los atributos, edad, que está en privado, y nombre, que también está en privado. Por aquí abajo tenemos el método constructor, luego tenemos el método para mostrar los datos, y aquí abajo tenemos el método set y get. En lo que sería nuestra clase main, nada más tenemos pues el objeto como tal instanciado, y tenemos para mostrar los datos que se encuentran en
en la clase persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos por acá que vean que si yo quiero declarar una variable para que sea constante, ¿verdad? Si yo corro esto, ahí lo tenemos. Pero si yo quiero declarar una variable constante, para eso, después del private, le voy a digitar la palabra final, o final, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como lo veíamos incluso cuando estuvimos viendo al inicio en la parte de DFD. Entonces, al yo digitar la palabra final, yo puedo declarar que la variable nombre, en este caso, va a ser una variable, va a ser una constante, deja de ser variable, ¿verdad? Por lo tanto, si yo me voy aquí al final y le digo a Java que quiero que por favor me inserte un código, en este caso de getter, puede ser, ¿verdad? Y si yo le digo que quiero que sea nombre, ¿verdad? Ahí lo está haciendo, ¿cierto? Pero si yo le cambio, en vez de get, le voy a decir que sea set nombre, y le voy a poner aquí, en este caso, string nombre, y le pongo aquí el this.nombre es igual a nombre. Me dice por acá que no se puede asignar un valor a una variable constante, a una constante, ¿verdad? Vamos a quitarlo de variables. Que dice to final variable nombre. Entonces, obviamente, sería no podemos asignar, no podemos setear, por así decirlo, porque el seteo quiere decir como que vamos a configurar, ¿verdad? Entonces, no podemos setear a una constante, setearla aquí con el método set, por lo tanto, no nos va a servir. Lo ven aquí, no nos va a servir. Entonces, acá en la clase main, yo puse a personas set edad 36, para que ustedes vean que al correrlo nos dice que Patricio tiene 36 años, aunque aquí el argumento se envió por 35. Vean que en la siguiente línea se le está aplicando 36. Entonces pasó un año y Patricio cumplió un año más, tiene 36. Entonces, a una variable sí puedo hacerle yo este tipo de cosas, pero a una constante no. Quiere decir que al yo declarar el tipo de atributo nombre como constante, la variable, digamos por así decir, el valor que tiene va a quedar como Patricio. Yo no puedo llegar y decir que después se llama Pancracio o Fulanesio, sino que queda con el valor constante que tiene desde el inicio. Entonces, recordemos cómo con final. Si fuera public, entonces public, final, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, pero final siempre antepuesto del tipo va a ser el comando que nos va a permitir a nosotros declarar una constante. Para finalizar ya la parte teórica de esta clase, vamos a hablar acerca de lo que son los miembros estáticos. Bien, aquí lo que hice fue crear un nuevo proyecto, programación orientada a objetos estáticos, con paquete 1 y una clase llamada estático. Aquí pues lo que hice también fue crear el atributo, un atributo privado de tipo string llamado frase, y de una vez inicializado, en frase 1. Tenemos aquí lo que sería nuestro método principal, donde estamos creando dos objetos. El primer objeto se llama objeto 1 y el segundo objeto, pues objeto 2. Y aquí lo que estamos es imprimiendo ambos objetos. De hecho, vamos a correrlo. Noten ustedes que me está diciendo frase 1, frase 1. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando creamos estos objetos, ¿verdad? Estos lo que van a hacer es una copia de todos los atributos que no sean estáticos. Entonces ellos van a servirse de todo lo que hay ahí. Pero vean lo que sucede si yo aquí, por ejemplo, vengo y digito objeto 2.frase es igual a frase 2. Vean lo que va a pasar ahí, vamos a correrlo. En el segundo objeto, en la segunda impresión, ya me dice frase 2. Porque entonces, por así decirlo, se está actualizando. Y también ustedes dirán, bueno, profe, eso pues no tiene para mí nada nuevo, ¿verdad? Ok, está bien. Porque a lo que quiero que vean ustedes aquí es que ellos están agarrando los atributos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros convertamos el método
pasemos esto a estático, ¿verdad? Vamos a ver que entonces tanto los atributos como los métodos van a pasar a ser de una clase. Entonces vamos a eso. Entonces, para convertir este atributo en estático, nada más lo que hay que hacer es escribir después del modificador, ¿verdad? Después del private, vamos a escribir static. Es private, static, string, frase, frase 1. Vamos a correrlo. Y vean que ahora me dice frase 2 en ambas impresiones, en la primera y en la segunda. ¿Por qué? Porque ya este atributo pasa, ya no es de los objetos, sino que ahora es de la clase. Y como yo aquí abajo lo modifiqué por frase 2, entonces al pertenecer a la clase va a ser el mismo para todos los objetos. Ya no es que un objeto va a tomar uno y después otro va a tomar otro, sino que por así decirlo, se hace un mensaje general para todos por igual. Ahora, otra característica que va a tener lo que es los miembros estáticos de la clase es que no se necesita instanciar objetos para, por ejemplo, poder hacer una impresión. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y puedo borrar todo esto. ¿Ok? Y vamos a decirle aquí un system.out.print y le vamos a decir estático.frase. Y lo corremos. Y ahí tenemos, vean, la frase 1. Entonces, eso nos ayuda para no tener que estar instanciando objetos y demás. Antes estaba hecho así para que pudiéramos ver el primer ejemplo, ¿verdad? Pero ya una vez que lo convertimos en estático, ya no es necesario. Lo mismo va a suceder si creamos un método estático. Entonces vamos a poner aquí public static, in sumar integer n1, integer n2. Muy bien, y le ponemos aquí integer suma es igual a n1 más n2 y le ponemos un return suma. Muy bien, y aquí abajo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aplicar otro system.out.print. Vamos a decir que la suma es y traemos estático punto sumar y vamos a enviarle los valores 8 y 3 por decir algo. Entonces vean que aquí qué es lo que pasa, que entonces los valores van a pasar a ser de la clase ahora ya no van a ser de los métodos o de los atributos igual. Entonces corremos esto aquí y ahí lo tenemos, la suma es 11. Entonces de esa manera es que explicamos lo que son los miembros estáticos de una clase.